Soy un exmilitar que dedicó gran parte de mi vida a combatir el crimen organizado en la Sierra de Durango. He visto cosas que nunca imaginé que serían posibles, y he vivido momentos que aún me mantienen despierto por las noches. Pero esta historia que voy a contarles es la más aterradora de todas. Era una noche oscura y tormentosa en la Sierra de Durango. Yo estaba patrullando en una zona conocida por ser un bastión del crimen organizado, donde los narcotraficantes tenían su base de operaciones. Había recibido información de que se estaba planeando una gran operación y estaba decidido a detenerla. Me encontraba en una pequeña camioneta con mi rifle de asalto y mi equipo de comunicaciones. La lluvia golpeaba fuertemente el parabrisas y la visibilidad era muy pobre. Me estaba acercando a un pequeño pueblo que se encontraba en medio de la nada. Había escuchado rumores de que allí se encontraban los principales líderes de la organización y estaba decidido a acabar con ellos. Al llegar al pueblo, me di cuenta de que algo no estaba bien. Había una extraña calma en el ambiente y no había rastro de vida en las calles. Todo estaba en completo silencio, lo cual era extraño en un lugar que solía estar lleno de actividad. Me bajé de la camioneta y comencé a caminar por las calles, con mi rifle de asalto en la mano y mi corazón latiendo fuertemente en mi pecho. De repente, escuché un sonido que me hizo detenerme en seco. Era como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el suelo, pero no podía ver nada en la oscuridad. Continué avanzando, tratando de mantenerme en guardia. Mientras caminaba, pude ver algo que me dejó helado. Era una figura oscura que se movía lentamente hacia mí. No podía ver su rostro, pero sabía que no era humano. Mi primera reacción fue apuntar con mi rifle de asalto y disparar, pero algo me detuvo. Fue como si algo en mi interior me dijera que no debía hacerlo. Me quedé allí, mirando fijamente a la figura oscura mientras se acercaba a mí. Cuando finalmente llegó a mi lado, pude ver que era una mujer. Tenía el rostro cubierto con una capucha y su ropa estaba empapada por la lluvia. Me miró fijamente a los ojos y sentí como si pudiera leer mi mente. Sin decir una palabra, comenzó a caminar en dirección a una de las casas del pueblo. Yo la seguí sin saber qué esperar. Cuando llegamos a la casa, la mujer me indicó que entrara. Me encontré en una sala oscura con una sola vela iluminando la habitación. En una esquina había un altar con velas y símbolos extraños. La mujer se sentó frente a mí y comenzó a hablar en un idioma que no entendía. Me sentí incómodo y traté de salir de la casa, pero algo me mantenía allí. De repente, comenzó a suceder algo extraño. La mujer comenzó a convulsionar y su cuerpo empezó a temblar violentamente. Gritaba en un idioma desconocido, mientras la vela se apagaba y la habitación quedaba en completa oscuridad. De repente, un fuerte olor a azufre invadió la sala y sentí como si algo estuviera tratando de entrar en mi mente. Me aferré a mi rifle de asalto, temiendo lo peor. De repente, las velas del altar comenzaron a arder con una luz extraña, y pude ver sombras moviéndose a mi alrededor. Eran figuras oscuras, sin rostro, que parecían estar moviéndose en círculos. Comencé a sentir una extraña sensación de miedo, como si algo estuviera tratando de apoderarse de mi mente y de mi cuerpo. La mujer se levantó de repente y comenzó a caminar hacia mí.
Su rostro estaba cubierto de sudor y sus ojos brillaban con una extraña luz. De repente, me habló en un idioma que podía entender. La muerte está aquí, dijo. Ellos están aquí y no hay escapatoria. No sabía lo que significaba, pero sentía que algo terrible estaba a punto de suceder. De repente, las sombras comenzaron a moverse más rápido y pude sentir una presencia oscura a mi alrededor. Era como si algo estuviera tratando de entrar en mi mente y no podía evitar sentir un miedo profundo. De repente, la mujer se desplomó al suelo y las sombras desaparecieron. La habitación quedó en silencio y pude ver su cuerpo temblando en el suelo. Traté de acercarme a ella, pero algo me detuvo. Era como si algo en mi interior me dijera que no debía tocarla. De repente, escuché un ruido fuerte afuera. Era como si algo estuviera golpeando la puerta, tratando de entrar. Comencé a sentir un miedo profundo y supe que debía salir de allí lo más rápido posible. Me levanté de un salto y comencé a correr hacia la puerta. Cuando llegué, pude ver que estaba siendo golpeada con fuerza. Traté de abrirla, pero algo me detuvo. De repente, la puerta se abrió de golpe y pude ver una figura oscura parada en el umbral. Era como si estuviera hecha de sombras y no podía ver su rostro. Me paré frente a ella, apuntando con mi rifle de asalto, pero algo me detuvo. Era como si algo en mi interior me dijera que no debía disparar. La figura se acercó lentamente hacia mí y pude sentir su aliento frío en mi rostro. Era como si estuviera tratando de decirme algo, pero no podía entenderlo. De repente, sentí un dolor agudo en mi cabeza y perdí el conocimiento. Cuando desperté, estaba en un lugar desconocido. Todo estaba oscuro a mi alrededor y no podía moverme. Sentí un miedo profundo y traté de recordar lo que había sucedido. Recordé la habitación en la que estaba con la mujer, las sombras y la figura oscura que apareció en la puerta. ¿Qué había pasado después? ¿Cómo había llegado allí? Traté de moverme, pero estaba atado a una silla. Mis brazos y piernas estaban amarrados con cadenas y no podía liberarme. Comencé a sentir una sensación de pánico, como si algo terrible estuviera a punto de suceder. De repente, una luz se encendió y pude ver que estaba en una cueva. Era una caverna enorme, con paredes de roca y un techo muy alto. A mi alrededor había varias personas paradas, todas ellas vestidas con ropa negra y armadas con cuchillos y pistolas. Parecían ser miembros de una banda criminal y reconocí algunos de sus rostros. «Por fin despertaste», dijo uno de ellos, acercándose a mí. «Pensamos que no volverías en ti». Traté de moverme, pero las cadenas me impedían hacerlo. Miré a mi alrededor, buscando una forma de escapar, pero no había ninguna. «¿Qué quieren de mí?», pregunté, tratando de mantener la calma. «Queremos tu información», dijo otro de ellos. «Sabemos que has estado combatiendo a nuestra organización en la Sierra de Durango. Queremos saber todo lo que sabes». «No les diré nada», dije con firmeza. Ellos rieron y pude ver que estaban disfrutando mi situación. «Oh,
No te preocupes, dijo el que parecía ser el líder. No necesitamos que nos lo digas. Hay otras formas de obtener información. De repente, sentí un dolor agudo en mi brazo. Miré hacia abajo y vi que uno de ellos me había inyectado algo. ¿Qué es esto?, pregunté, tratando de mantener la calma. Solo algo que te ayudará a recordar, dijo el líder, sonriendo. Comencé a sentir una sensación de mareo y mi mente comenzó a nublarse. Traté de resistir, pero era inútil. Sentí como si algo estuviera tratando de entrar en mi mente y no podía hacer nada para detenerlo. De repente, mi mente se llenó de imágenes. Vi a la mujer del ritual, las sombras y la figura oscura que apareció en la puerta. Recordé todo lo que había sucedido después, como había sido secuestrado por la banda criminal y llevado a esa caverna. Pero también vi algo más. Vi algo que me dejó sin aliento. Vi a la banda criminal haciendo algo terrible, algo que nunca habría imaginado. Estaban trabajando con seres oscuros, seres que no pertenecían a este mundo. Estaban realizando rituales oscuros y utilizando la magia negra para obtener poder. Comprendí entonces que esta organización era mucho más peligrosa de lo que había imaginado. No eran solo traficantes de drogas y armas, eran algo mucho peor. De repente, sentí que las cadenas se aflojaban. Había recuperado mi fuerza y sabía lo que debía hacer. Luché con todas mis fuerzas, tratando de liberarme de las cadenas. Los miembros de la banda se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo y comenzaron a acercarse a mí con cuchillos y pistolas en mano. Pero yo no me detuve, seguía luchando con todas mis fuerzas. Finalmente, logré liberarme de las cadenas. Tomé un cuchillo de uno de los miembros de la banda y comencé a luchar contra ellos. Me moví rápido y con precisión, y pronto había logrado neutralizar a varios de ellos. Finalmente, llegué hasta el líder de la banda. Lo enfrenté con mi cuchillo en mano, y él me miró con una expresión de sorpresa y miedo en su rostro. «No sabes lo que has hecho», dijo él. «No tienes idea de lo que te enfrentas». «No tengo miedo», respondí con determinación. «Ya he visto lo que son capaces de hacer. Y no permitiré que sigan haciéndolo». Comenzamos a luchar, y aunque él era más grande y más fuerte que yo, logré derrotarlo. Lo dejé inconsciente en el suelo, y luego salí corriendo de la caverna. Corrí lo más rápido que pude, tratando de alejarme lo más posible de esa cueva. Finalmente, llegué a la carretera y logré pedir ayuda. Me llevaron a un hospital, donde me trataron por las heridas que había sufrido en la lucha contra la banda criminal. Pero aunque estaba a salvo, sabía que mi lucha no había terminado. La organización criminal a la que me había enfrentado era mucho más peligrosa de lo que había imaginado. No solo traficaban con drogas y armas, también estaban involucrados en la magia negra y trabajaban con seres oscuros. Sabía que tenía que hacer algo al respecto. No podía permitir que siguieran operando en la Sierra de Durango, poniendo en peligro a la gente inocente. Así que, después de recuperarme de mis heridas, decidí seguir luchando contra ellos.
Comencé a investigar la organización, reuniendo información sobre sus operaciones y sus miembros. Aprendí todo lo que pude sobre la magia negra y los seres oscuros con los que trabajaban. Me entrené para enfrentarlos, aprendiendo técnicas de lucha y estrategias de combate. Finalmente, después de meses de investigación y entrenamiento, llegó el momento de actuar. Reuní a un grupo de voluntarios, ex militares como yo, y juntos nos dirigimos a la Sierra de Durango. Luchamos contra la organización criminal, enfrentando a sus miembros en una serie de violentos combates. Pero a diferencia de la última vez, estábamos preparados. Sabíamos lo que nos esperaba y estábamos listos para luchar. Finalmente, después de semanas de luchar, logramos destruir la organización criminal. Desmantelamos sus operaciones, arrestamos a sus miembros y eliminamos cualquier rastro de su existencia.